Sean bienvenidos a este pequeño video donde les estaré hablando un poco sobre los mercantilistas y los fisiócratas. Pero iniciando también con mi presentación, mi nombre es Carlos Daniel Rauda González. Soy estudiante de la Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Sonsonate, con la carrera de licenciatura en Informática, con la cátedra de Introducción a la Economía 1. Y con esto empezamos. Bueno, pero vamos a empezar a hablarles un poco sobre el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular, lo cual nos quiere decir que entre algunos países hay materiales preciosos, ya sean diamantes, piedras o incluso hasta oro, lo cual entre más posesión tenía, se creía que eran más ricos y más poderosos ciertos países. Y también nos dice, el mercantilismo y sus ideas se desarrollan en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Y cuando uno de sus pilares fundamentales se dice que fue la creencia de que los países querían mantener una posición relevante con el contexto internacional y desarrollar su poder, o sea, que debían acumular riquezas. Su idea era acumular riquezas principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos, ya sea cualquier material que les podía obtener valor. Pero de todo esto, ¿cuál es el origen del mercantilismo? ¿De dónde proviene el mercantilismo? Y nos dice acá, el mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su origen a principios de la Edad Media del siglo XVI. ¿En dónde? En Europa, concretamente en países como Francia e Inglaterra, tras sustituir el feudalismo. Pero también, además de sustituirlo, también tuvo su máxima expresión en Francia en el siglo XVI, bajo el mandato de James Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, que también durante su mandato Colbert protegió e impulsó las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo exponían fuertes restricciones a las importaciones. Si bien es cierto que el mercantilismo en Inglaterra fue muy importante durante la Edad Moderna, ¿por qué nos dice que fue muy importante? Porque era una de, se podría decir, sus bienes, donde ellos obtenían sus bienes, donde subsidiaban. Y que también el mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. También que uno de los críticos más destacados de las ideas mercantilistas fue Adam Smith. Adam Smith era una persona con un pensamiento económico enorme. Siempre veía las cosas de otra perspectiva, de una perspectiva exacta en lo que es en la economía, quien proponía la idea de que el libre mercado y libre cambio son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos. También nos decía que Adam Smith, como bien lo dice, fue una persona que impulsó el libre mercado para seguir creciendo como sistema económico en la economía de ese entonces. También continuando con la fisiocracia o fisiócratas. Nos dice que la fisiocracia, como se denomina a esta corriente, fue una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés François Quesnay. François Quesnay nos dice que esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, como respuesta del mercantilismo y su ideología.
La fisiocracia, nacida en el año 1750, fue una corriente de pensamiento, la cual basaba su ideología principal en la escala de intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición al mercantilismo, también fue una fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía y apoyaban una corriente más libre, donde se podrían sentir más cómodos. También nos dice que los fisiócratas creían en un fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado, sin necesidad de que intervengan en él. Que también había una expresión muy reconocida en ese entonces, que se denominaba como laissez-faire, frase que en francés significaba dejar de hacer. Quiere decir que era un fenómeno natural, cualquier fenómeno que se podría denominar que nos aseguraba o que nos garantizaba un funcionamiento de la economía. También continuamos con un par de ideas fundamentales de la escuela fisiócrata. Que la fisiocracia como corriente de pensamiento basa sus ideas principales en dos cuestiones fundamentales, basadas en la ley natural, aunque luego desarrolla otras para el cumplimiento íntegro de la ideología fisiócrata. Como en primer lugar vemos a la ley natural, que lo cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin necesidad de que lo intervengan. Los fisiócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su ley natural, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se impide el conseguimiento de los beneficios del orden natural. Esa es la primera ley natural o ley natural. Y en segundo lugar, vemos la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura también fue una práctica en la economía, por lo que en aquel entonces era única frente de los productos netos. O sea, era una fuente única que se tenía. Es decir, que Quesnay consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza, así como la agricultura el multiplicador necesario. La agricultura para los fisiócratas era la única actividad que generaba un excedente superior a los recursos utilizados, considerando el resto de las ramas de producción como estériles, ya que no gozaban de esa capacidad de que se poseía la agricultura. Como la agricultura proponían que una cierta cantidad de bienes, pero al finalizar, al obtener los bienes de la agricultura, ya eran mayores de lo que ellos habían, ¿cómo se puede decir?, habían planeado. Ya cerrando un poco sobre la fisiocracia, también vemos un poco de la historia, que como respuesta al mercantilismo en el siglo XVIII, se originan dos nuevas escuelas económicas que pretenden acabar con la corriente que predominaba. O sea, que estas escuelas, una en Francia y otra estaba en la Gran Bretaña, era la escuela fisiócrata y la escuela liberal, como se conocían. Y una impulsada por el economista francés François Quesnay y otra impulsada por el afamado economista escocés Adam Smith, que surgieron como respuesta a la idea del mercantilista, ofreciendo una alternatividad liberal a la gran apuesta que hacían los mercantilistas por una economía intervenida. Y hasta acá dejo este pequeño corto video y espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido un poco. Y hasta luego.